continuamos con el último segmento de la entrevista. Mauricio, para finalizar, queremos hacer una valoración contigo sobre lo que ha sido la oposición de Arena en estos últimos años. ¿Cuál crees tú que ha sido el principal error y el principal acierto de Arena como oposición? Como oposición. Bueno, a ver, en política lo que vale son las percepciones. Percepciones, realidad, y eso lo tenemos que entender. Y yo me quiero basar primero en el sentimiento de los salvadoreños. Nuevamente, y repito, el salvadoreño se siente abandonado. En todo sentido. Los jóvenes se sienten que no hay oportunidades, que el 70% de los jóvenes están pensando en irse del país, es lo que aspiran. Las madres pasan preocupadas por lo que va a pasar con sus hijos, porque no se ve, no sé, o sea, ¿cuántas madres no se preocupan de cómo voy a educar a mis hijos, cómo va a salir adelante? Esa es la realidad que estamos viviendo. Y en este momento la mayor falla de Arena es que no hemos sido capaces nosotros de dar esperanza y de quitar ese sentimiento de abandono, de hacer sentir a la población que lo estamos defendiendo y que lo estamos cuidando, a pesar de que se ha hecho mucho alrededor de eso. Entonces, por eso en este momento tenemos que dar ese cambio, tenemos que realmente demostrar a la población que hemos entendido, que estamos cerca de la población. Dar esperanza, y eso ha sido parte del principal error que tú señalas. Eso es consecuencia que no ha habido un buen líder, porque un buen líder siempre da esperanza. Es consecuencia de muchas cosas que nos han pasado. Pero un buen líder siempre da esperanza. Bueno, y eso es lo que tenemos que nosotros trabajar. ¿Tú serías el líder que generarías esa esperanza? Yo no quiero personalizarlo, porque no es un tema de Mauricio Interiano, honestamente. Es un tema de Arena como Pero la institución. esperanza la generan los líderes. Y tú mismo nos has dado ejemplos de eso. Bueno, necesitamos Pero tú líderes. sí te consideras un líder que puede generar esa esperanza, Mauricio. Bueno, por eso estoy en esto. Porque precisamente eso es lo que se requiere, eso es lo que veo en este momento que se necesita. Necesitamos dar esperanza y tiene que empezar en Arena. Tenemos que levantarnos, tenemos que volver a tener esa mística. Nuevamente, la mística nace de tener una causa de que nos genera la esperanza. La esperanza genera acción. Y cuando empezamos a actuar, cuando empezamos a sumarnos, cuando empezamos a creer, eso empieza a generar una ola que empieza a cambiar. Y de eso se trata. Por eso les digo, nuevamente, no es resaltar todo lo que se ha hecho o no se ha hecho. Para mí el componente principal es despertar nuevamente esa mística, despertar esa esperanza. Lo vimos brevemente para la segunda vuelta electoral presidencial. Se vivió un momento donde mucha gente se sumó por una causa sin estar esperando nada a cambio, simplemente se sumaron. Eso es algo que nosotros tenemos que revivir. Pero nuevamente, como tú dices, todo líder debe generar esperanza, pero todo líder debe también tener una visión. Y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que tener claro. Y yo sí quiero resaltar, porque sí es importante que hablemos de las verdaderas soluciones del país, porque de las frustraciones que tenemos es que Pero eso, perdón, y me quiero meter al tema del gobierno. Sí. Para Arena, ¿el gobierno no ha hecho nada bueno? Es que el gobierno no tiene rumbo. El problema, y yo no quiero personalizar porque nuevamente no es un tema de Arena contra FMLN. Ajá, no. Yo creo que la oposición, y por eso cuando hablaba del tema de oposición, si vamos a ser más que ser oposición, a mí ni siquiera la palabra me gusta, porque no es que nos queremos oponer a algo. Lo que queremos es proponer, tener una visión y luego defenderla, tener la convicción de decir, bueno, hacia allá queremos ir, y todo aquello que nos esté deteniendo de ir hacia allá, bueno, ahí sí tenemos que ponernos y tenemos que defender. Ahora, porque tenemos esa convicción. ¿Con este gobierno se puede proponer y defender o es de verdad una utopía el diálogo? Hasta ahora lo ha sido, por dos cosas, dos razones. Primero yo te diría, el FMLN, y no es porque sea mi opinión, lo que la evidencia nos dice, el FMLN no tiene un rumbo para El Salvador. Y por eso El Salvador nos sentimos que no tenemos rumbo, que no tenemos dirección. Pero lo que yo veo es que el FMLN, más que estar pensando en darle un rumbo a El Salvador, lo que está pensando es cómo mantenerse en el poder. Y cuando esos objetivos son tan distintos, es bien difícil tener un diálogo. Si nosotros lo que queremos es darle el rumbo del progreso para que todo salvadoreño pueda sentirse orgulloso de lo que hace, para que todos salvadoreños podamos vivir en paz, pero quien está en el gobierno lo único que está pensando es cómo me aferro al poder, es bien difícil. Es como que yo te diga, mira, tengo que estar a mediodía en Santana y tú me digas quiero estar en San Miguel. ¿Y cómo nos vamos a poner de acuerdo? Solo hay un carro y no ponemos de otra manera. Y en ese rumbo obviamente hay una parte de reconciliación, de tender puentes. Desde su punto de vista es necesario que haya no una unificación, pero sí
crear una nueva alianza con la derecha de este país, por ejemplo, con Ghana. No digo que vuelvan los que se fueron de Ghana a Arena, pero sí estaría dispuesto digamos, a proponer o abrir puentes para unificar a la derecha. Sí. Solo antes de cerrar el tema del FMLN y del gobierno, y ya regreso a este tema, que creo que es bien importante. La frustración del diálogo, que como tú dices ha sido más una utopía hasta el momento, es que todo el diálogo se ha centrado en cómo me das fondos para hacer yo lo que quiera, para hacer mis planes. Y lo vemos en las últimas medidas que se han tomado, la medida de los jóvenes, ahora con esto del 13% de la energía. ¿Está en contra usted de lo de los jóvenes? Yo creo que tenemos que resolverle la problemática y generar oportunidades para los jóvenes. Como país tenemos que hacer una apuesta seria para generar oportunidades y para educar y formar a nuestros jóvenes. Pero eso no lo hacemos con un subsidio o no lo hacemos tratando de generar... O sea, si la mayor deuda del gobierno del FMLN, de los 7 años de gobierno, ha sido la falta de empleo. No han sido capaces de generar oportunidades. Al contrario, aún se ha ahuyentado inversión, se han perdido empleos. Y si no resolvemos eso, si no realmente cambiamos el rumbo y empezamos a generar oportunidades y empleo, no pensemos cómo vamos a resolver la problemática. Si no hacemos una inversión seria en educación, veamos la calidad de las escuelas en este momento, no lo estamos viendo. Entonces estas medidas no están resolviendo las causas del problema, pero siguen pidiendo fondos para estas medidas que no están resolviendo. Y te lo pongo nuevamente, no es solo mi opinión, veamos evidencias, porque hay que darle mérito. El gobierno del FMLN ha sido el gobierno que más fondos ha recaudado, que más plata nos ha sacado a todos los salvadoreños, porque lo han hecho de distinta manera. Lo hicieron con el impuesto a la telefonía, lo han hecho con todo el montón de impuestos que han, y ahora lo quieren hacer con el 13% de la energía eléctrica. Pero veamos qué resultados han tenido. Nuevamente, seamos pragmáticos, seamos prácticos. Han tenido 1.400 millones de dólares anuales de fondos adicionales que gobiernos anteriores, pero no hay una tan sola solución que podamos decir este problema, este gobierno lo ha resuelto. Donde veamos en educación, en seguridad, en generación de empleo, en salud, en todo están reprobados. Entonces, ¿cómo vamos a tener un diálogo si el único interés que vemos es cómo consigo fondos para mi plan, para mi proyecto, para el proyecto político del FMLN, que el proyecto político todo indica que es mantenerme en el poder, a pesar de lo que esté pasando en el país? Eso es lo que tenemos que romper. Pero quiero volver a tu pregunta, Francesca, porque creo que es bien importante. Es importante que logremos acuerdos políticos con todas las fuerzas y que podamos unir. Pero si lo vamos a hacer, tiene que ser detrás de un proyecto político, de una visión de país, y que definamos aquellas grandes apuestas. Por ejemplo, yo por eso les preguntaba, ¿cómo debe ser un país, un El Salvador? Y como les digo, yo, y nuevamente, esta es mi visión de cómo me gustaría ver el país en 15, 20 años. Primero, yo aspiro para que sea el país donde tengamos el mejor sistema educativo de toda la región. Y que empiece desde temprana edad, porque ahí empieza la educación de nuestros hijos. Si nosotros no cuidamos los primeros años de los salvadoreños, de nuestros niños, todo el camino para adelante va a ser difícil. Y me gustaba una reflexión que me hacían, que decían, para resaltar la importancia de la educación. Dice, cuando tú agarras una manzana, puedes contar cuántas semillas tiene la manzana. Pero cuando tú agarras una semilla, no puedes contar cuántas manzanas saldrán de esa semilla. Esa es la educación. Realmente, si invertimos en educación, el impacto que tiene en el país es enorme, por un lado. Segundo, y ahora que están aquí con ustedes y que realmente reflejan la importancia de hacer una apuesta para apoyar a la mujer salvadoreña. Tenemos que hacerlo por distintas razones. Uno, porque tenemos que darle las oportunidades por el potencial que tienen todas nuestras mujeres en El Salvador. Nuestras mujeres realmente son un ejemplo de fortaleza, de entrega, de lucha. Pero lo otro que no podemos perder de vista son nuestras mujeres, nuestras madres de familia, quienes dan la formación a sus hijos. Y como país tenemos que hacer una inversión seria también en familia y en valores. Si somos una nación sin valores, no esperemos que cambien los resultados. Tenemos que volver a meterle valores a nuestra sociedad, a la política y a todo ámbito. Y eso nace de la familia. Y lo otro que yo aspiro es ver un país donde tengamos también que uno de los pilares del desarrollo sea el emprendimiento. Necesitamos que seamos reconocidos como el país de emprendedores. ¿Por qué? Porque nuestro mayor talento son nuestras jóvenes, son nuestra gente. Eso creo que todos salvadoreños reconocemos. El mayor recurso del Salvador son los recursos humanos, las personas, los salvadoreños. Y solo si me permitís terminar la idea. El salvadoreño es luchador.
El salvadoreño es alguien que se rebusca. Y eso lo vemos. No hay nada que nos detenga. Y cuando pensamos en el emprendedor, ¿cuál es la característica más importante del emprendedor? La determinación. Que no se detenga, que tenga esa determinación de salir adelante. Eso lo tenemos. Entonces tenemos que darle toda facilitarlo para que el crecimiento de sabor venga de ese emprendimiento, de ese espíritu emprendedor. Entonces nuevamente, y volviendo a tu pregunta, si definimos esas, y esa como te digo es mi perspectiva de cuál es la visión del país, si nosotros definimos, estas son las apuestas, sentémonos con todas las fuerzas políticas y lleguemos a acuerdos, quizás no de todo lo que vamos a hacer, pero lleguemos a acuerdos de esas 2 o 3 grandes apuestas y en eso firmémoslo y firmémoslo para que digamos, miren, para los próximos 20 años, pase lo que pase, gane quien gane las elecciones, no perdamos ese rumbo de esas grandes apuestas. Muchas de esas ideas coinciden con algunos de los planteamientos de Ghana. ¿Contempla o aprobaría usted algunas coaliciones, por ejemplo, para las elecciones? Que nuevamente, con Ghana, Arena Ghana. Primero hablemos de cuáles son aquellas grandes apuestas y luego construyamos alrededor de eso. Arena Ghana saca. No es momento, pero algo que sí es bien importante. Tenemos que tener nosotros la claridad. Estamos ya, nos quedan 15 segundos, así que una rápida conclusión, por favor. Tenemos nosotros que definir cuál es la visión de nuestro país. Y tenemos que tener la convicción y creer que lo podemos lograr. Y luego que sumemos a todos aquellos que estén convencidos y que compartan esa visión. Pero esa visión tiene que estar basada también en principios y en valores, porque si nosotros como sociedad perdemos los principios y los valores, nos vamos a descarrilar nuevamente. Entonces, volviendo a tu pregunta, al tener esa visión, todo salvadoreño, sea donde esté, que esté en este momento, que se quiera sumar a ese proyecto, es bienvenido. Siempre y cuando también tenga ese compromiso de cumplir y de comprometerse con esos principios, con esos valores y con esa visión. Porque este es un momento que nos tenemos que unir todos los salvadoreños. De eso se trata. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por haber aceptado la invitación. Gracias también por tus palabras para el programa y ojalá que te podamos tener en próximas ocasiones. Muchas gracias, ha sido un verdadero placer y la felicito por el programa. Sigan adelante y espero que nos veamos pronto. Ojalá que así sea. Ana Francesca, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado este sábado. Los esperamos el próximo sábado, siempre 7 de la noche, aquí por Canal 33. Que tengan un feliz fin de semana.